En la charla anterior habíamos hecho más énfasis en la trayectoria económica cubana, tanto en la colonia como en la neocolonia, y las características de movimiento de liberación nacional de Cuba en la época colonial, que fue una liberación nacional incompleta, eh, que se extendió de alguna manera hasta la época neocolonial y que fue determinante en cómo fue el proceso revolucionario cubano que desencadenó en el triunfo de enero del 59. Y bueno, habíamos dicho que la revolución empezó sin proclamarse socialista inicialmente, ya se desarrolló sin proclamar el socialismo, triunfó sin proclamar el socialismo, pero producto de una serie de reformas económicas, primero nacionalistas y luego antiimperialistas, terminan radicalizándose al calor de la confrontación con Estados Unidos. Ya para octubre del 60, Fidel proclama que la revolución está entrando en una nueva etapa. Da por concluido el programa de Moncada. El programa de Moncada aparece en el alegato de autodefensa en el juicio de los asaltantes del cuartel Moncada, donde él plantea un programa mínimo, donde plantea resolver el problema de la tierra, el problema del desempleo, el problema de la educación, de la salud, varios problemas de justicia social. Bueno, en octubre de 60 proclama cumplido el programa de Moncada, dice que la revolución está entrando en una nueva etapa. Ya se había hecho la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana, se había nacionalizado la banca, el comercio, em, pero no se proclama un socialista de la revolución. Formalmente se proclama el carácter socialista de la revolución en abril del 61, en vísperas del combate de Playa Girón. Pero económicamente podemos decir que desde octubre del 60 al 65 empieza un periodo de debate ya más consciente de cómo se construye el socialismo, sobre todo en países subdesarrollados como Cuba, ¿no? Eh, Quería empezar con esta frase de Fidel en un discurso que dio en el aula magna de la Universidad de La Habana en noviembre del 2005. Bueno, fue un acto en el que se estaba celebrando un aniversario más de su entrada a esta institución de altos estudios. En este discurso, ya mirando en retrospectiva todo el camino recorrido, casi medio siglo en ese momento ya era, ¿no? Donde dice, una conclusión que hemos sacado al cabo de muchos años, entre los muchos errores que hemos cometido todos, esto es inevitable, ¿no? En todos los procesos de este tipo, generalmente son procesos inéditos. Cada vez que uno hace algo, es algo nuevo, único y repetible en la historia, ¿no? Aunque haya otros países que hayan intentado tránsitos de socialismo, cada tránsito de socialismo de cada país es único e irrepetible, ¿no? Tránsito de socialismo chino o soviético o de Europa o de Alemania democrática o de Corea Popular, cada uno tiene sus particularidades únicas, ¿no? Y Cuba tampoco va a ser la excepción. O sea, cada vez que se toma una medida, ¿no? Una reforma, una ley, se implanta determinada política económica, siempre se van a cometer errores, ¿no? Y entonces dice, entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo, ¿no? En esa época, en los 60 llegaban muchos manuales de economía política de la construcción del socialismo de la Unión Soviética, donde se hablaba así, estas son las leyes de la construcción del socialismo, ¿no? De la misma manera que Marx había desarrollado en el Capital leyes o regularidades de modo de producción capitalista, eh, desde la Unión Soviética, en esa época, llegaban orientaciones también de la experiencia acumulada en esos países, pero también así los proclamaban como estas son las leyes de la construcción del socialismo. Y dice Fidel, bueno, parecía ciencia sabida, tan sabida como el sistema eléctrico concebido eh, por algunos que se consideraban expertos en sistemas eléctricos, ¿no? Como si fuera una fórmula. Esta es la fórmula, este es el que se debe, esto es lo que se debe hacer. Esta es la fórmula del que sabe. ¿No? Como si aquí fuera un médico y uno con los médicos no discute, ¿no?
¿Quién va a discutir con un médico, con un matemático, con un experto en historia? Pero dice, bueno, seríamos idiotas si creemos, por ejemplo, que la economía es una ciencia exacta y eterna, ¿no? Y ojo, en este discurso, en este discurso que da en la Universidad de La Habana dice que esto que él está diciendo está a mil leguas del pensamiento revisionista, ¿no? Dice que rindo verdadero culto a Marx, a Engels y a Lenin. No es revisionismo decir que esto no es algo que ya esté completamente asentado, porque si lo pensamos un poco, vemos que Marx, la gran mayoría de las cosas que escribió, las escribió sobre el capitalismo, ¿no? En el Capital no aparece cómo se construye el socialismo. En el Capital se hace una crítica de la economía política burguesa de su época, y se ponen al descubierto mecanismos de explotación que hay en el capitalismo, leyes generales del capitalismo, la tendencia decreciente a la tasa de ganancia, etcétera. Bien, aparecen leyes del capitalismo de su época, que era lo que él estaba estudiando. En el manifiesto comunista aparecen algunas ideas de cómo debe ser el periodo inmediatamente posterior a la toma revolucionaria del poder por la clase trabajadora. Y uno de los libros en los que se aventura un poco más y habla más del socialismo es en la crítica del programa de Gotha, donde él hace una distinción entre una fase inferior de socialismo y una fase superior de socialismo, ¿no? Que luego, posteriormente, a una se le llamó socialismo a secas y a la otra se le llamó comunismo, ¿no? Pero no avanzó mucho en la teorización de estas cuestiones y está bien que no lo hiciera porque si nosotros estamos haciendo ciencia, tenemos que partir de la experiencia, tenemos que transformar la realidad, reflexionar sobre lo que hemos hecho, ver qué efectos prácticos tuvo estas políticas que nosotros implementamos y a partir de eso ir perfeccionando la teoría, ¿no? Eh, si todavía no existe el socialismo, no existe ningún país en transición socialista, es difícil generar teoría. Entonces está bien que Marx no se haya adentrado mucho en estas cuestiones. Engels también escribió un poco sobre el tema de la transición al socialismo, pero tampoco se adentró mucho. Y la verdad es que la ciencia de la transición al socialismo está un poco en pañales. Contamos con experiencia acumulada de muchos países socialistas, pero aún sigue siendo un terreno en buena medida inexplorado. Aunque la experiencia ya no podemos decir que sea poca, ¿no? Contamos con experiencia y contamos con algunas consideraciones, pero pecaríamos de un poco de soberbios o de autosuficientes, es decir, que sabemos cómo se construye el socialismo y estas son las leyes que hay que seguir y si las seguimos a rajatabla vamos a llegar al socialismo, ¿no? Considerar eso fue uno de los errores que se cometió o a juicio de Fidel fue el peor, el más importante de los errores que se cometió, ¿no? Es que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Para entender la periodización de la economía cubana luego del 59, hay que entender la tensión que siempre existió en la política económica del país entre la planificación y el uso de mecanismos de mercado. En Cuba siempre se ha tenido un cierto rechazo al uso de mecanismos de mercado en la construcción del socialismo. Aquí tengo una hoja de ruta, ¿no? Los diferentes periodos en los que se puede eh, periodizar, valga la redundancia, la transición socialista cubana. En la charla anterior habíamos hablado del periodo que va del 59 al 60, incluso llegamos hasta el 61, donde hablábamos de la radicalización de la revolución que empieza como de liberación nacional anti-neocolonial, ¿no? Anti-imperialista y termina radicalizándose hasta ser socialista. El que vamos a ver ahora es del, del 60 al 65, donde vamos a ver los debates que se dieron y la diversidad de modelos propuestos en la transición al socialismo. Bueno, principalmente el sistema presupuestario de financiamiento que fue desarrollado por el Che en esta época cuando era ministro de Industria y el cálculo económico que venía de los manuales de la Unión Soviética. Y vamos a hacer una pequeña introducción a una parte que viene del 65 al 70
en retrospectiva se le llamó como errores del idealismo económico, ¿no? Donde se cometieron muchos errores, va a quedar redundancia. Y bueno, les adelanto un poco el resto de la hoja de ruta que quedará para charlas posteriores. De 70 al 90 se corrigen errores de este periodo de 65 a 70 de idealismo económico y se adopta el cálculo económico soviético restringido. Cuba ingresa al Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, adopta muchas líneas de política económica soviética. En el 76, en el 75, a finales del 75 se realiza el primer congreso del partido y se adopta la constitución, la primera constitución socialista del país y empieza el primer plan quinquenal cubano del 75 al 80. Se realiza otro congreso del partido a finales del 80 y del 81 al 85 tienes el segundo plan quinquenal. Después tienes el tercer congreso del partido en el 86 y viene el tercer plan quinquenal, pero con una peculiaridad. Empiezan a rectificarse errores del sistema de dirección y planificación de la economía y se arremete un poco contra los mecanismos de mercado. En un proceso que se llama rectificación de errores y tendencias negativas. Entonces, en... Canal luego One, sí. vendría el periodo especial, donde se introducen reformas, nuevamente reformas de mercado, pero por necesidad imperiosa del momento. Hay dos periodos de reformas de mercado, del 90 al 94 y del 94 al 2000. Del 2000 al 2006 empieza otro periodo, que es parte del periodo especial que se le llama de batalla de ideas, donde de nuevo se trata de aplacar los mecanismos de mercado que se habían introducido, corregir algunas desviaciones. Pero luego del 2006 al 2010 empieza lo que se llama la actualización del modelo económico social cubano. Se introducen las primeras reformas del 2006 al 2010. 2011-2015 en el 2011 tenemos el sexto congreso del partido, que es importante, donde se ponen los lineamientos de la política económica y social cubana, donde se eh, aparece como una plataforma programática de cómo deben ser la introducción de reformas de mercado. De 2016 2020 continúa este proceso luego del séptimo congreso del partido, y el último congreso del partido que hubo fue en el 2021, que empieza sale un documento nuevo junto con el documento de los lineamientos que venía del sexto congreso. En el octavo congreso se saca un documento nuevo que se le llama de conceptualización y lo que se llama la teoría de ordenamiento, que es la unificación monetaria o sea, acabar con la doble moneda en Cuba. Pero si ven este esquema grande, una manera cómoda de entenderlos es una tensión entre el uso de mecanismos de mercado y el uso de la planificación y apelar a factores subjetivos de conciencia de los trabajadores, dejando a un lado los mecanismos de mercado. Por ejemplo, eh, en, en el 60 y 65 que vamos a ver ahora, como que se asienta esta dicotomía entre planificación y mercado, que llega un poco hasta nuestros días, ¿no? En la época de 65-70 de errores del idealismo económico, se desecha casi completamente con los mecanismos de mercado. En esta época Cuba utilizaba menos los mecanismos de mercado de lo que lo usaba la Unión Soviética en la época de Stalin, por ejemplo. De 65 a 70, sobre todo del 68 en adelante, hubo lo que se llamó una ofensiva revolucionaria, en donde en Cuba se estatizó prácticamente todo, más aún que en la economía soviética. Economías menos atravesadas por el mercado que Cuba, del 68 al 70, probablemente Corea Popular y algunas tribus del Amazonas, ponele. Pero este rumbo fue rectificado, se introducen mecanismos de mercado, sobre todo del 70 al 86. Del 86 al 90 se vuelven a recoger los mecanismos de mercado en el proceso de rectificación de errores. Del 90 al 2000 se introducen de nuevo mecanismos de mercado, mucho más profundos que los anteriores por necesidad imperiosa del momento. Del 2000 al 2006 se vuelve a hacer énfasis de nuevo en la batalla de ideas, en efectos subjetivos y en tratar de eliminar efectos no deseados de las reformas de mercado que se habían introducido previamente. Y del 2006 hasta la actualidad tenemos otra segunda batería o tercera batería, si quieren, de reformas económicas de mercado. Entonces, mirando esta dicotomía, se puede periodizar un poco la historia económica de la transición socialista cubana, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es introducir el periodo este que va del 60 al 65, donde ocurre un debate
principalmente entre Che Guevara y los manuales económicos soviéticos que venían de aquella época. Entonces, antes de empezar, hay que hablar un poco de contexto sobre algunas ideas de la transición al socialismo. Y vamos a empezar con Stalin, precisamente. El último escrito importante de Stalin antes de su muerte en el 56 es un artículo que se llama Problemas económicos del socialismo en la URSS. En este escrito, él, de las varias cosas que habla, llama a la confección de un manual de economía política. Dice, pienso que los camaradas no tienen en cuenta toda la importancia de un manual marxista de economía política. Eh, este es un manual que le encomienda a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética que escriba, para que camaradas de otros países puedan saber, por ejemplo, cómo nos hemos librado de la esclavitud capitalista, cómo hemos transformado la economía del país siguiendo los principios del socialismo, cómo hemos logrado forjar la amistad con los campesinos, cómo hemos conseguido que nuestro país, hace un poco débil y mísero, se haya convertido en un país rico, en un país poderoso, y desean saber qué cosas son los colegioses. Y también esta es una clave importante. ¿Por qué nosotros, aunque hemos socializado los medios de producción, no liquidamos la producción mercantil, el dinero, el comercio, etcétera? Ojo, aquí no estamos hablando de la nueva política económica, estamos hablando de la época que vino posterior a la nueva política económica. Si recuerdan, la periodización, digamos, económica de la transición socialista soviética empieza con el comunismo de guerra en la época de la guerra civil rusa. Luego de la revolución de octubre viene la guerra civil, que fue sangrienta. Luego del comunismo de guerra, Lenin introduce la NEP, la nueva política económica, y luego vienen los planes quinquenales, ya con Stalin. En los planes quinquenales, en los planes quinquenales Stalin dice que no se ha liquidado la producción mercantil, el dinero, el comercio. O sea, no estamos hablando de la NEP, estamos hablando de mecanismos de mercado en la planificación, en los planes quinquenales de la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces él dice, bueno, deberíamos redactar un manual de economía política para que los camaradas de otros países sepan por qué nosotros no hemos acabado con la producción mercantil. La producción mercantil en la transición al socialismo. El manual en cuestión es este que les pongo en pantalla. Mm, Está traducido en- por la editorial Grijalbo muy poco después de su publicación. O sea, originalmente lo publican en ruso en el 54, 3 años después de que Stalin lo encomienda en este escrito Problemas económicos del socialismo en la URSS. Y la versión que voy a citar es esta editorial Grijalbo del 56, 2 años después que salió en ruso ya la tradujeron. Creo que este es un manual que se encuentra fácilmente por internet. No es difícil de encontrar. Y les recomiendo su lectura. Este fue un libro que hizo época y que se recibió con mucho respeto por parte de los países que iniciaron la transición al socialismo, porque era un manual que venía de la Unión Soviética, que tenía un prestigio enorme, ¿no? Por ser el primer país socialista, por la industrialización en tiempos récord que hicieron. Literalmente pasaron de un país de campesinos semianalfabetos a mandar al primer ser humano al espacio. ¿Sí? Y industrializaron el país y en tiempos récord, a tiempo para ganarle la guerra a los nazis, literalmente, ¿no? Entonces, cuando este libro sale, fue un libro que marcó época. Y muchos camaradas de varios países han hecho comentarios sobre este libro. Por ejemplo, de Mao Zedong tenemos comentarios sobre el manual de economía política soviético. Estos comentarios los hacen en el 60. Y sobre el libro Problemas económicos del socialismo en la URSS de Stalin, que estos comentarios los realiza en el 58 y 59, sobre este manual que les acabo de enseñar. Y el Che tampoco fue la excepción. El Che también hizo apuntes sobre este comentario, sobre este libro. De hecho, los apuntes, por ejemplo, del libro de Che, aparecen en este libro que les pongo en pantalla, que se llama Apuntes críticos a la economía política, que salió en el 2006 por la editorial Ocean Sur. Eh, estos apuntes sobre el manual de economía política
soviético, se conoce como los Cuadernos de Praga, que los escribió luego de la experiencia que tuvo en el Congo. Saben que Che cuando continúa la lucha guerrillera en otros países, primero va al Congo, esa experiencia fracasa, de Congo va a Tanzania, de Tanzania va a la República Checa, todo esto en incógnito, ¿no? No se sabía dónde estaba, pero estaba en la República Checa y estos cuadernos que escribió en esta época se conoce como los Cuadernos de Praga. Esto fue como un periodo de descanso que tuvo antes de regresar de nuevo a Cuba y en Pinar del Río, en una provincia de Cuba, entrenar en las tropas con las que luego iba a ir a Bolivia. Bueno, en este periodo él hace una reflexión. También había hecho reflexiones antes que había publicado cuando era ministro de Industrias, ¿no? Pero varios camaradas han comentado y criticado este libro. Yo me voy a enfocar más en el Che, ¿ok? En las críticas que hace Che cuando fue ministro de Industria y cuando escribió estos comentarios luego. Ahora, vamos a lo que nos dice el manual. Dice, según este manual, en el modo de producción socialista, desaparecen muchas leyes económicas del capitalismo, ¿no? Específicamente, aquellas que están relacionadas con la explotación inherentes al modo de producción capitalista. Por ejemplo, la ley de plusvalía. Los que ya han leído algo del Capital saben a lo que me refiero con la plusvalía, ¿no? Existe el trabajador, vende su fuerza de trabajo al capitalista, que lo contrata, lo pone a trabajar y ocurre la magia de que la fuerza de trabajo tiene, o sea, el valor de uso de la fuerza de trabajo es que mediante su empleo se crea más valor que aquel que es necesario para pagar la fuerza de trabajo. ¿Sí? Crea plusvalía. La plusvalía es la fuente de ganancia del capitalista. Y bueno, ahí está el dibujito de que tienes la jornada laboral de 8 horas. Hay una parte que se llama tiempo de trabajo necesario para reemplazar la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo es mucho menor que el valor generado por la fuerza de trabajo. Y de ahí sale la ganancia del capitalista. Esa es la explotación capitalista, ¿no? Entonces dice el manual de economía política de la URSS. Dice, al ser sustituida las viejas relaciones burguesas de producción por las relaciones de producción socialistas, dejan de regir las leyes económicas del capitalismo, que expresan las relaciones de explotación del hombre por el hombre. Desaparecen las leyes de la plusvalía, la ley de la ganancia capitalista, así como la ley económica fundamental del capitalismo moderno, etcétera. Bueno, deja de actuar la ley general de acumulación capitalista, la ley de la competencia y la anarquía de la producción y otras. Desaparecen las categorías que son expresión de las relaciones económicas capitalistas. Capital, plusvalía, ganancia de capital, precio de producción, trabajo salariado, valor de la fuerza de trabajo, etcétera. Bueno, esas leyes desaparecen. Ahora, hay una excepción a lo anterior. La ley del valor trabajo vive en el socialismo, según esta concepción. Aunque ya no es una ley que entraña la explotación del hombre por el hombre, que sí estaba presente en el capitalismo. ¿Y por qué persiste la ley del valor trabajo? Bueno, porque en el socialismo o en la transición al socialismo, a diferencia de lo que vendría luego en el comunismo, sigue vigente la producción de mercancías. Ojo, esto de producción de mercancías en la transición al socialismo no es una cosa de la NEP, no es una cosa de los chinos, es una cosa de los planes quinquenales de Stalin, ¿ok? ¿Cómo justifica esto el manual? Dice, bueno, como en el socialismo se conserva la producción mercantil, la economía socialista sigue rigiendo la ley del valor. Y subsisten las categorías relacionadas con la ley del valor. En el socialismo, la producción mercantil y la circulación mercantil existen, pero sin capitalistas, y están al servicio de la economía socialista. Entonces, la idea es que se utiliza la producción mercantil, los mecanismos de mercado, en pos de la construcción socialista. Y la esfera de la acción de esta ley del valor tiene un marco mucho más restringido que en el capitalismo. Y se utiliza el dinero, el comercio, los bancos, se utilizan como instrumentos de la construcción socialista. Bien. Inicialmente, en los primerísimos periodos de la construcción socialista soviética, se había intentado eliminar, por ejemplo, el dinero por decreto. En la época del comunismo de guerra, por ejemplo. Se dieron cuenta que no podían y mantuvieron el dinero, mantuvieron la producción mercantil en la NEP y la siguieron mantuviendo durante los planes quinquenales luego. ¿Ok? Bueno, esto es lo que justifica, bueno, el libro. Entonces dice, claro, lo que les estaba diciendo antes, la ley del valor no solo opera durante la transición al socialismo, durante las políticas tácticas como la NEP, que uno decía, bueno, tenemos que dar un paso atrás por cuestiones estratégicas para luego dar dos pasos al frente, sino que la planificación socialista sigue vigente en ella.
Dice, la planificación socialista se basa en el empleo de los instrumentos económicos relacionados con la acción de la ley del valor, los precios de dinero, el comercio y el crédito. Los planes económicos, la producción y la distribución de los productos se expresan en dinero. Y instrumento de la dirección planificada es el cálculo económico, que estimula las economías en la producción, la movilización de las reservas interiores y la reducción del precio y del coste de la producción y la elevación de la rentabilidad de las empresas. Ojo, en la planificación económica, los planes quinquenales, es importante que las empresas tengan un incentivo económico para elevar su rentabilidad. Esto, o sea, que los mecanismos económicos, mecanismos de ganancia, de rentabilidad de la empresa, o el incentivo económico de que quiero que me paguen más, etcétera, todo esto que acciona en los mercados, el manual de economía política soviética lo prueba. ¿Ok? En la época de los planes quinquenales. No en la época de la NEP, o sea, en la época de los planes quinquenales. Estas palancas de motivación económica están aprobadas en el periodo de transición socialista, de periodo de transición al socialismo. ¿Por qué? Porque consideran que esta ley no puede ser abolida. No puedes acabar con esta ley de la misma manera que acabas con la ley de la explotación de la plusvalía, etcétera. Es una ley objetiva, es independiente de la voluntad de las personas. O sea, que algo sea objetivo quiere decir que es independiente de tu voluntad. O sea, lo quieras o no lo quieras, esta ley va a seguir existiendo. Es independiente de tu voluntad y de tu conocimiento. La ignores, no importa que la ignores, va a seguir existiendo. Y es además consustancial en la economía política del socialismo como ciencia. Si no existieran estas leyes objetivas, no existiría la ciencia de la construcción del socialismo. Bueno, esa ciencia de la que hablaba Fidel en la cita que les había puesto al principio. Decía, uno de los principales errores que cometimos fue pensar que alguien sabía cómo se construye el socialismo como si fuera una ciencia. ¿Sí? Como si fuera una ciencia con sus leyes, y si uno la sigue, termina construyendo el socialismo. Como si el socialismo no. Como si la economía política no fuera más una ciencia social que una ciencia exacta de la naturaleza. Pero bueno, dice el manual, las leyes económicas del socialismo, lo mismo que las leyes económicas de cualquier otro modo de producción, surgen y actúan independientemente de la voluntad de los hombres. Es decir, tienen un carácter objetivo. No pueden ser creadas, formadas, modificadas ni abolidas por la voluntad del hombre. Negar el carácter objetivo de las leyes económicas del socialismo equivaldría a suprimir la economía política del socialismo como ciencia, a dejar la sociedad socialista imposibilitada para prever el curso de los acontecimientos en la vida económica del país y a renunciar a la dirección de la economía por elemental que esta dirección fuera. Semejante negación equivaldría a replegarse del marxismo a las posiciones del idealismo subjetivo. Conduciría inevitablemente al aventurismo político en política y a la arbitrariedad en la dirección práctica de los asuntos económicos. O sea, este es un argumento bastante convincente, ¿no? Uno no puede hacer lo que se le cante directamente de economía. Pero surgen varias preguntas, por ejemplo, ¿por qué sí se pueden abolir ciertas leyes y no otras? El manual empieza diciendo que se puede abolir las leyes de la plusvalía, las leyes que son relativas a la explotación del hombre por el hombre. Entonces, esa es una ley económica del capitalismo que se puede abolir mediante una revolución política, pero ¿por qué, por ejemplo, la ley del valor no se puede abolir? Bueno, luego vamos a ver por qué el manual plantea, el manual y Stalin plantean que esta ley no se puede abolir, a diferencia de la ley de la explotación del hombre por el hombre y la ley de la plusvalía. ¿Por qué la ley del valor trabajo no se puede abolir en la transición al socialismo? Pero antes de ver la justificación que dan para por qué no se puede abolir, terminemos de entender cómo es que el manual pretende usar la ley del valor trabajo en la construcción del socialismo. El manual considera que esta ley no la puedes eliminar, pero la puedes usar conscientemente. Una analogía son las leyes de la física. Por ejemplo, nosotros no podemos eliminar las leyes de la física, pero una vez que entendemos cómo funcionan, podemos usarlas en nuestro beneficio propio. Eh, por ejemplo, en una época la humanidad no sabía cómo funcionaban las tormentas eléctricas, por ejemplo, no sabía cómo funcionaba la electricidad, no podía explicar por qué ocurrían los rayos, los truenos, y se lo atribuían a dioses o tenían explicaciones míticas, mágicos religiosas, etcétera. Una vez comprendida cómo funciona la electricidad, el ser humano puede inventar pararrayos y ponerlos en los techos de las casas para evitar que te destruyan la vivienda cuando cae el rayo. O puede aprender a generar electricidad por sí mismo
y construir centrales eléctricas y utilizar la electricidad en beneficio propio. Ahora, que uno puede utilizar la ley en beneficio propio, lo hace a pesar de que existe la ley objetiva que uno no puede alterar. O sea, la ley, las leyes de la física siguen existiendo, pero el hombre las utiliza en beneficio propio, las utiliza conscientemente. Eh, entonces, siguiendo, o sea, el manual considera que el capitalismo como si fuera una etapa de ignorancia. Una etapa en la que nosotros no sabemos bien todavía cómo es que funcionan las leyes del capitalismo, pero una vez que descubrimos las leyes del capitalismo, eh, las podemos utilizar a nuestro favor. En el socialismo, la ley en cuestión de la que estamos hablando es la ley del valor trabajo, que una vez que ya está descubierta, la podemos utilizar en la construcción del socialismo. Podemos utilizar los mecanismos de mercado. El capitalismo se nos presenta como una fuerza extraña, como una fuerza que nos domina, como una fuerza que nos enajena. En el socialismo la podemos utilizar en beneficio propio. ¿Mm? Dice el manual, esto es otra cita del manual, dice, si las leyes económicas del capitalismo se abren como una fuerza ciega y destructora, que actúa a espaldas de los productores privados de mercancías, con el paso del socialismo desaparece la anarquía de la producción. El desarrollo económico de la sociedad cobra un carácter armónico. La supresión del capitalismo y la socialización de los medios de producción convierten a los hombres en dueños de sus relaciones económicas y sociales. Conocidas las leyes objetivas, las aplican con plena conciencia en interés de toda la sociedad. Con el paso del socialismo, señalaba Engels, las leyes de su propia vida social, que hasta ahora se alzaban frente al hombre como poderes extraños, como leyes naturales que le sometían a su imperio, son aplicadas por él con pleno conocimiento de causa, y, por tanto, sometidas a su poderío. Los modos de vida social que hasta ahora se le imponían como decretados desde arriba, por la naturaleza y por la historia, son, a partir de ahora, obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta aquí venían imperando sobre la historia se colocan bajo la dirección de los hombres, de los mismos hombres. Solo a partir de este momento comienza el hombre a crear con plena conciencia su propia historia. Solo a partir de ahora las causas sociales puestas en acción por el hombre comienzan a producir, en una medida considerable y cada vez mayor, los efectos por él apetecidos. Es la libertad como necesidad hecha conciencia. Esta frase es muy bonita, ¿no? La libertad como necesidad hecha conciencia. No se trata de la libertad de poder hacer lo que uno quiera. Es la libertad de saber usar las leyes que son independientes de uno, independientes de tu voluntad y de tu conocimiento, esas leyes objetivas. O sea, la libertad no es, por ejemplo, eliminar la ley de la gravedad. La libertad es saber cómo usar las leyes de la física, por ejemplo, en beneficio propio. Saber cómo construir naves espaciales, etcétera. Así el hombre se va liberando, dominando la naturaleza, pero no acabando con sus leyes porque no puede. Bueno, esta es una visión muy parecida a esta, pero en lugar de hablar de leyes de la naturaleza, estaríamos hablando de leyes de la sociedad. Ahora, ojo, esta cita que les ponía aquí de, de Engels tiene una parte un poco recortada, porque dice Engels, al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y con ello el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la producción social deja el puesto a la organización planificada y consciente. Y ahí entonces luego continúa la cita que ponían en el manual de Academia de Ciencias de la URSS. O sea, Engels te está diciendo, al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿continúa la producción de mercancías en la transición al socialismo? ¿Sí o no? A esto Stalin responde, pregunta, ¿se están viendo la transición de las diapositivas? ¿Están viendo todas la diapositiva donde Sí, sí. aparece Stalin? Se está viendo bien. Ah, ok, Sí. ok. Ok, Sí, sí se ve. perfecto. No, no va a ser que hay un problema. Dice Stalin, en Problemas Económicos del Socialismo en la U, que fue el artículo donde él, para los que llegaron un poco más tarde, el artículo donde él encomienda la redacción del manual de economía política que estamos leyendo. El manual de economía política repite esta misma aseveración que ahora les leo de Stalin. Dice, no se puede considerar que la fórmula de Engels sea clara y exacta, porque en ella no se dice si la sociedad toma en sus manos todos los medios de producción o solo una parte de ellos. Si todos los medios de producción pasan a ser patrimonio de todo el pueblo,
o si solo pasa a ser una parte de ellos. Por tanto, esta fórmula de Engels puede ser entendida de una manera o de otra, ¿no? Ahora dice, en otro lugar del anti-Düring, Engels habla de la posesión de todos los medios de producción y de la posesión de todo el conjunto de los medios de producción. Por tanto, Engels no se refiere en su fórmula, cuando él dice que se acaba la producción de mercancía, no se refiere a la nacionalización de parte de los medios de producción, sino de todos los medios de producción. Es decir, incluyendo la industria y la agricultura. Porque a los que no estemos muy familiarizados con la construcción del socialismo, las historias de la construcción del socialismo, a lo mejor esta distinción entre industria y agricultura les parece un poco fuera de lugar. Pero la industria suele ser lo que primero se nacionaliza, lo más fácil de socializar. Y la agricultura siempre suele ser como un capítulo aparte en los socialismos realmente existentes. En la agricultura suele mantenerse la propiedad privada por un periodo de tiempo más dilatado que en la industria. ¿Por qué? Porque la producción agrícola eh, viene del campesino. El campesino no es el proletariado industrial que tenían en mente Marx y Engels. El campesino quiere ser dueño de su tierra, quiere vivir en su tierra, quiere vender los alimentos que produce. Bien. Entonces, y suele ser un actor que es clave a la hora de realizar la revolución en países que no son altamente desarrollados. Y uno necesita ganárselos para hacer la revolución. Eso fue una de las principales innovaciones de Lenin. El uso del campesinado, la alianza entre el obrero y el campesino. De ahí el emblema de la hoz y el martillo que antes no se usaba. Antes los marxistas más ortodoxos, antes de Lenin, despreciaban un poco el rol del campesino. Lenin se da cuenta que en la Unión Soviética hace falta ganarse el campesinado para poder ganar la revolución, porque la revolución y la guerra civil, porque el campesinado es un por ciento inmenso de la población de ese país en esa época. Y una forma de ganárselo es prometiéndoles tierra. Una de los eslogan de la revolución rusa era tierra, pan, ¿cómo era? Paz, tierra y pan, algo así. Paz, de que vamos a terminar de salir de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra interimperialista. Pan, de bueno, que vamos a elevar el nivel de vida de la población. Y tierra, precisamente de que vamos a hacer una reforma agraria, vamos a acabar con los terratenientes y les vamos a dar tierra a los campesinos. Ahora, esa tierra que se les da a los campesinos, se las da como propiedad privada. O sea, se agarran grandes extensiones de tierra que eran dueños de un terrateniente, se pican en parcelitas pequeñas y se las dan a los campesinos. Ahora, esto es mejor esto que la situación anterior en la que tienes un terrateniente grande que explota a los campesinos, porque ahora los campesinos son dueños de su pedacito de tierra. Pero esto no es socializar los medios de producción. Esto es propiedad privada en el campo. Bien. En Cuba también se hizo lo mismo. Se ganó a los campesinos, se les prometió tierra, triunfa la revolución, se hace la ley de reforma agraria y se les da a los campesinos tierra. Se les da el título de la propiedad de la tierra. Pero de nuevo, esta tierra es propiedad privada. No está socializada la tierra. ¿Cómo debería ser socializada la tierra? Bueno, hay varias vías. Una vía es la colectivización del campo, que puede ser forzosa o puede ser incentivarlos de alguna manera a que se asocien. Por ejemplo, en Cuba lo que se hace es que les ponen primero un límite de cuántas hectáreas puedes tener como campesino privado. O sea, en Cuba los campesinos que tienen su pedacito de tierra que es suyo son agricultores pequeños y están agrupados en una asociación que se llama Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. La palabra pequeño es clave. Eres pequeño porque no te vamos a dejar de tener más de cierta cantidad de hectáreas. Estás limitado en la cantidad de hectáreas que puedes tener. Si quieres tener más hectáreas, te tienes que asociar con otros campesinos y llamar una cooperativa. La cooperativa presenta un grado de socialización un poco mayor que la propiedad privada. Aún así, la cooperativa sigue siendo propiedad privada. Ya no es propiedad privada de uno solo, es propiedad privada de un grupito. Pero siguen siendo un grupito, no siguen siendo la sociedad en sí. Y entonces a las cooperativas se les vuelve a poner otro límite superior de hectáreas que no pueden atravesar. Si quieres tener más hectáreas que esta, entonces esa cooperativa tendría que pasar a ser una granja estatal. Y una vez que es una granja estatal, ahí sí ya está socializada. Bien.
Entonces, dice Stalin, bueno, Engels está hablando cuando ya están socializados todos los medios de producción, todos, tanto de la agricultura como de la industria, ahí sí se acaba la producción de mercancías. Cuando todavía no están socializados todos los medios de producción, se mantiene la producción de mercancías. Se mantiene el dinero, se mantienen los créditos, se mantienen los mecanismos de mercado. ¿Por qué? Porque esto es así. Eso ya lo había leído. Esto también lo había leído. ¿Por qué esto se mantiene así? Porque tienes distintos propietarios de medios de producción. Por ejemplo, si un campesino quiere intercambiar algo con algo que es del sector de la industria, o sea, si va a haber intercambio entre productos agrícolas por productos industriales, necesariamente se tienen que encontrar en un mercado porque son propietarios de medios de producción distintos. Estamos hablando de propietarios distintos. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo en un mercado? No es lo mismo que si una industria quiere intercambiar algo con otra industria, las dos que están nacionalizadas, porque sería como si yo intercambiara conmigo mismo. ¿Se entiende? Si ya la industria, por ejemplo, ya la industria está socializada, el dueño es el Estado. Y si tienen un solo dueño, no tiene sentido que intercambien entre sí en un mercado, porque sería como que si yo me comprara y me vendiera a mí mismo. No tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido que la industria intercambie con el campo a través de un mercado, porque son propietarios distintos y se tienen que poner de acuerdo. Y el espacio en el que se ponen de acuerdo es en el mercado. Entonces tiene que existir producción mercantil y relaciones monetario-mercantiles. Mientras no se haya socializado el campo. Una vez que se socialice el campo, que se nacionalice el campo, que todo el campo son granjas estatales, ahí se puede decir que podemos acabar con la producción, podemos acabar con los mecanismos de mercado, porque ya todos tienen el mismo propietario. Ahora, si nosotros le preguntamos al manual, bueno, está bien, ¿qué se necesita para abolir la producción mercantil y socializar todos los medios de producción y finalmente deshacernos de la ley del valor? El manual nos respondería con una especie de paradoja. Dice, para abolir la ley del valor, que es consustancial a la producción mercantil, debemos desarrollar la producción mercantil misma empleando la ley del valor. Esto es un poco paradójico. O sea, si queremos eliminar la ley del valor y la producción mercantil, ¿cómo haríamos eso? Y el manual te contesta, deberíamos hacerlo desarrollando aún más la producción mercantil empleando la ley del valor. Entonces, bueno, pero ¿cómo nos vamos a deshacer de la producción mercantil potenciando la producción de mercantil? Es un poco paradójico. Pero eso es lo que te dice en el manual. Dice el manual, a continuación dice el manual. El Estado socialista utiliza la ley del valor realizando por medio del sistema financiero y de crédito el control sobre la producción y la distribución del producto social. El dominio de la ley del valor y su utilización con arreglo a un plan representan la enorme ventaja del socialismo respecto al capitalismo. Gracias al dominio de la ley del valor, al dominio de la manera que estábamos hablando, en la que uno dominaba las leyes de la naturaleza, bueno, dominas las leyes económicas de la sociedad. Bueno, gracias al dominio de la ley del valor, la acción de la misma en la economía socialista no lleva aparejado el despilfarro del trabajo social inseparable de la anarquía de la producción propia del capitalismo. La ley del valor y las categorías con ellas relacionadas, el dinero, el precio, el comercio, el crédito, las finanzas, son utilizados con éxito en la Unión Soviética y por los países de democracia popular en interés de la construcción del socialismo y del comunismo, en el proceso de la dirección planificada de la economía nacional. La producción mercantil, la ley del valor y el dinero solo se extinguirán al llegar a las fases superiores del comunismo. Pero, para crear las condiciones que hagan posible la extinción de la producción y la circulación mercantiles en la fase superior del comunismo, es necesario desarrollar y utilizar la ley del valor y las relaciones monetarias mercantiles durante el periodo de construcción de la sociedad comunista. Bien, aquí empieza el debate. Este debate de si usar la ley del valor y usar el interés material y las relaciones monetarias mercantiles en la transición al socialismo se había dado en la Unión Soviética, en la época de la NEP, se va a dar ahora en Cuba, en los 60, con el Che, y además se va a dar en una coyuntura muy significativa, que es que luego de Stalin viene Khrushchev, y Khrushchev potencia aún más estos mecanismos monetarios mercantiles que venían de la época de los planes quinquenales, con unas reformas que se llaman reforma Kosygin y reformas Lieberman, Khrushchev y... Ay, se me fue el nombre de que venía después de Khrushchev. Y Brezhnev. Khrushchev y Brezhnev potencian estos mecanismos de mercado
No solo en la Unión Soviética, sino que los países de Europa del Este también empiezan a implementar mecanismos de mercado. La República Checa, Alemania, Alemania Democrática, también implementan mecanismos de mercado. Hay otros que los implementan mucho más todavía, como Yugoslavia, que es el caso extremo. Después tienes Hungría. Hungría es uno de los países que tuvo un socialismo más light. O sea, de Europa del Este, el socialismo más mercantilizado es el de Yugoslavia. Luego de Yugoslavia viene Hungría. Después del 56, Hungría introduce reformas de mercado. Después de Hungría vendría República Checa, más o menos. Y, y luego tienes en la misma categoría, vendría como Bulgaria, Rumanía y Alemania Oriental. Esos países tienen algo de mecanismo de mercado, y en el extremo opuesto, en Europa del Este, el que menos lo implementó fue Albania. Pero todos implementaron mecanismos de reforma de mercado. Y el Che veía con malos ojos esta implementación de mecanismos de mercado porque la consideraba una concesión innecesaria y que podía ser contraproducente al avance hacia la sociedad socialista. Entonces, dice el Che, en un artículo que se llama sobre el sistema presupuestario de financiamiento, que es el que él va a proponer como alternativa al cálculo económico soviético. Dice, el manual, este manual que venimos citando, dice, expresa, el Estado socialista utiliza la ley del valor realizando, por medio del sistema financiero y de crédito, el control sobre la producción y la distribución de productos sociales. Más adelante apunta, la producción mercantil, la ley del valor y el dinero solo se extinguirán al llegar a la fase superior del comunismo. Pero para crear las condiciones que hagan posible la extinción de la producción y la circulación mercantiles en la fase superior del comunismo, es necesario desarrollar y utilizar la ley del valor y las relaciones monetarias mercantiles durante el periodo de la construcción de la sociedad socialista. Continúa el Che. ¿Pero por qué desarrollar? Entendemos que durante cierto tiempo se mantengan las categorías del capitalismo y que este periodo no puede determinarse de antemano. Pero las características del periodo de transición son las de una sociedad que liquida sus viejas ataduras para ingresar rápidamente a la nueva etapa. La tendencia, según Eche, debe ser, en nuestro concepto, a liquidar lo más vigorosamente posible las categorías antiguas, entre las que se incluye el mercado, el dinero y por tanto la palanca del interés material, o, por mejor decir, las condiciones que provocan la existencia de las mismas. Aquí tenemos una visión contrapuesta de cómo debería ser este periodo de transición, cómo debería ser para Che la planificación y el desarrollo de la sociedad socialista no va ligada por el desarrollo de la sociedad mercantil. O sea, no va ligada por el desarrollo de la producción mercantil. Esta concepción, les había dicho, este debate es una reedición, es como la segunda parte de un debate muy similar que había ocurrido en la Unión Soviética al inicio. Una posición parecida a la de Shell la podemos encontrar en la obra de Preobrazhensky, que se llama La Nueva Economía. En esta obra, por ejemplo, este autor eh, pro- pro- eh, eh, expresa la misma consideración que había tenido Stalin de que no se pueden abolir la producción mercantil hasta que no se hayan socializado todos los medios de producción, incluyendo el campo, como si el campo fuera lo que nos ata y no nos deja seguir avanzando hacia el socialismo, porque sigue habiendo propiedad privada del campo. Bueno, pero además de esa tesis, este autor, este autor tiene como, en algunas cosas está de acuerdo con Stalin, en otras cosas está de acuerdo con esta postura que el Che plantea. Y sobre esta última postura de que la ley del valor debería ir desapareciendo en lugar de utilizándose, sino ir desapareciéndola a medida que se transita hacia el socialismo, dice Prorashenki. Según Prorashenki, esto es el prólogo del libro que se editó en Cuba, que se llama La Nueva Economía. Dice, según Prorashenki, la economía soviética en los años de la NEP se caracterizaba por contar con un pequeño sector socialista, integrado principalmente por la industria, que habíamos dicho que era lo fácilmente socializable después de la revolución, la industria, el transporte, la banca y el comercio exterior, que se asemejaba a una isla en medio de un océano de pequeños campesinos y comerciantes. El problema estaba planteado. ¿Qué ley económica presidía en esas condiciones de desenvolvimiento en la economía de transición en la URSS, o sea, durante la NEP? Para Preobrazhensky, era la ley de la acumulación socialista originaria.
lo que caracterizaba y presidía el desarrollo de la economía soviética durante el periodo inmediatamente anterior a la planificación general. ¿Qué es la ley de acumulación socialista originaria? Preobrazhensky planteaba que debería existir dentro de la Unión Soviética una especie de intercambio desigual entre la industria, entre la ciudad y entre el agro o el campo. Una especie de intercambio desigual parecido al intercambio desigual que existe en el mundo capitalista entre los países capitalistas desarrollados e industrializados y los países subdesarrollados que son más bien agrícolas. En esta especie de intercambio desigual, uno le sacaría ventaja al otro cada vez que se intercambia un producto industrial por un producto agrícola. Y a medida que se va produciendo estos intercambios desiguales, la industria se va a empieza a haber una especie de acumulación originaria, no como la acumulación originaria capitalista, pero como una acumulación, va acumulando recursos, va transfiriéndose recursos del campo a la ciudad, del agro a la industria. La industria se va desarrollando a costa del agro. Y a medida y esta ley de acumulación originaria debería ser la que nos lleve a la socialización, a la posterior socialización del campo y al desarrollo de la industria, y que nos lleve luego al socialismo. Y esta ley estaría como en contradicción a la ley del valor. O sea, en lugar de utilizar la ley del valor y potenciar la producción mercantil, debería potenciarse la ley de acumulación socialista originaria. Dice, en efecto, para implantar la planificación, o sea, en la planificación para Preobrazhensky no hay mecanismo de mercado. La planificación es lo que no es el mercado y el mercado es lo que no es la planificación. En la versión de Stalin, en la planificación se utiliza el mercado. Pero bueno, dice para Preobrazhensky, para implantar la planificación es requisito sine qua non el triunfo de las relaciones de producción socialista. Y para lograrlo era a su vez necesario cumplir con los requisitos de la acumulación intensiva en el sector socialista de la producción, en el sector socialista de la economía. Entonces, bajo estas nuevas condiciones, o esta nueva coyuntura, la planificación económica sustituiría a la ley del valor, como mecanismo social para la asignación de recursos de la sociedad en su conjunto. Mientras tanto, el conflicto permanente entre la ley de la acumulación socialista originaria y la ley del valor reflejaría la lucha entre el nacimiento y el desarrollo de la sociedad socialista planificada, o sea, la sociedad socialista es la planificada, y la pequeña economía mercantil, dice Preobrazhensky. Mientras que la primera ley expresa las tendencias hacia el futuro de nuestra economía, o sea, la ley de acumulación originaria socialista, nuestro pasado pesa sobre nosotros a través de la segunda ley, o sea, la ley del valor trabajo, tratando porfiadamente de mantenerse en existencia y hacer girar hacia atrás la rueda de la historia. Para Preobrazhensky y para el Che, utilizar las relaciones monetarias y mercantiles y la ley del valor trabajo y la construcción del socialismo sería contraproducente y nos llevaría de vuelta al capitalismo. Y lo que deberíamos hacer es tratar de socializar el campo. El mecanismo por el que sea para Preobrazhensky sería este de acumulación originaria, acumulación originaria socialista. Para el Che el énfasis estaba más puesto en el factor subjetivo de los trabajadores. Para el Che el socialismo no se alcanza mediante el desarrollo de las fuerzas productivas. Uno no puede decir, producimos más acero, más toneladas de acero que la Unión Soviética. A ver, hay veces que el Che se reunía con técnicos soviéticos y decían cosas así como, la Unión Soviética está más cerca del socialismo porque producimos más toneladas de acero que Estados Unidos. Y el Che eso lo veía raro, decía, no puede ser que proclamemos el socialismo después de alcanzar ciertos objetivos económicos. Porque si fuera por desarrollo económico, el país que está más cerca del socialismo sería Estados Unidos. Y sin embargo nosotros somos una isla subdesarrollada, neocolonizada, con un nivel económico mucho más inferior al de Estados Unidos y al de la Unión Soviética, y sin embargo estamos construyendo el socialismo. Para el Che el socialismo era más un fenómeno de conciencia, además de que hay que industrializar el país y todo lo anterior, pero el uso de estos mecanismos monetarios mercantiles y estas palancas que tienen que ver con la rentabilidad de las empresas o el interés material de los trabajadores, para él iban en detrimento de la construcción del socialismo. Pero bueno, son concepciones distintas de cómo debería ser la cosa en esta etapa. Les pongo un esquemita de cómo serían las diferentes fases desde el capitalismo por un lado hasta el comunismo por el otro. En el capitalismo tenemos producción mercantil generalizada, donde la fuerza de trabajo es una mercancía. O sea, los trabajadores van y venden su fuerza de trabajo a los capitalistas. Donde hay explotación del hombre por el hombre, hay plusvalía, hay
persiste la ley de valor trabajo y donde hay producción mercantil generalizada. Ahora, luego, al pasar del capitalismo a la transición socialista, lo primero que hay que hacer es una revolución. No una reforma política, sino una toma revolucionaria del poder. Un partido o un movimiento revolucionario que tiene como proyecto la construcción de la sociedad comunista, tiene que acabar con el sistema representativo burgués, o sea, democrático representativo burgués, y sustituirlo por lo que se llama democracias populares. O sea, los países de Europa del Este, de la Unión Soviética, Corea, se llaman a sí mismos democracias populares. Bien, ahora, una vez que tomas el poder, pueden empezar reformas económicas, pero son reformas económicas una vez que uno toma el poder político y empieza la dictadura del proletariado. ¿Ok? Ahí empieza la transición al socialismo. En esta transición al socialismo es donde han estado todos los estados socialistas realmente existentes hasta la fecha. Ninguno ha superado esta primera etapa que yo le he puesto, transición al socialismo. Ahora, durante la transición al socialismo comienza la socialización gradual de los medios de producción, donde se desarrollan la fuerza productiva y donde se elimina poco a poco la producción mercantil. Se elimina la producción mercantil socializando el campo. ¿Ok? Cuando se socializa el campo, además de haber socializado la industria, ya se puede eliminar la producción mercantil. Una vez eliminada la producción mercantil, y aquí ya estamos de acuerdo con Engels, que había dicho el anti-Düring, y estamos de acuerdo con lo que dijo Stalin también siguiendo a Engels. Una vez que se socializa todos los medios de producción, pasamos al socialismo. Eh, y en el socialismo, ¿cómo? Ya se socializaron los medios de producción y se tecnificó el campo. Ya el campo es como si fuera una industria. No hay diferencia entre la ciudad, la industria y el campo. No hay diferencia entre la ciudad y el campo. Y no hay diferencia entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y la fórmula es la que dio Marx en el programa en la crítica del programa de Gotha. A cada cual según su trabajo. Luego está el tránsito del socialismo al comunismo, donde en teoría el socialismo se expande por el resto del mundo, deja de haber imperialismo, y esto es lo que posibilita que se pueda extinguir poco a poco el Estado. O sea, en el comunismo ya el Estado deja de existir, pero el Estado no puede dejar de existir mientras exista imperialismo en otros países. Pongamos, por ejemplo, que uno socializó el campo, acabó con las relaciones monetarias y mercantiles, desarrolló las fuerzas productivas, pero siguen existiendo estados capitalistas en el resto del mundo. Y sigue existiendo algún estado que es imperialista. Bien, bajo esas condiciones, aunque tú hayas desarrollado la economía, todo lo que la puedes desarrollar en el socialismo, no puedes abolir el Estado. Vas a seguir necesitando el Estado para defender, para defender las conquistas que alcanzaste en tu propio país. Pero bueno, supongamos que el socialismo se expande por el resto del mundo, deja de existir el imperialismo y continúas desarrollando las fuerzas productivas y llegas a un estado de superabundancia. En esa situación, el Estado empieza a desvanecerse y pasas al comunismo, donde la fórmula es la otra fórmula que dio Marx en la crítica del programa de Gotha. A cada cual según su necesidad. En lugar de estar mirando cuánto aportó cada uno en la producción social, estás mirando cuáles son las necesidades de cada uno. Contribuyes lo que puedes en el trabajo y según tus necesidades particulares y especiales se te proveerá, porque hay recursos para ello. ¿Bien? Y, por ejemplo, desaparecerían los crímenes que tienen que ver con el robo, porque si se te provee según tu necesidad, ¿qué necesidad vas a tener de robar? Entonces, por ejemplo, esta es la lógica de la desaparición del Estado. Si a cada uno se le provee según lo que necesita, no va a tener necesidad de robar, no va a haber necesidad de meter gente presa por robar y, por ejemplo, disminuye mucho la población en las cárceles. A la medida que van disminuyendo las cárceles y va disminuyendo el rol que cumple la policía, el Estado va disminuyendo poco a poco, porque pierde su razón de ser. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los anarquistas, por ejemplo, que no queremos eliminar al Estado de golpe y porrazo a la primera revolución política, que es la que nosotros ubicamos, que va del tránsito del capitalismo a la transición socialista, que es cuando se toma el poder revolucionariamente. En la primera fechita que está en ese tránsito, que es la de toma revolucionaria de poder, ahí es donde los anarquistas pretenderían eliminar el Estado. Nosotros lo pretendemos eliminar al final, en el comunismo, cuando ya no existen estados capitalistas en el resto del mundo. Mientras exista algún estado capitalista en el resto del mundo, aunque el país se haya desarrollado el socialismo a todo lo que da, aún así no se puede eliminar el Estado, porque hace falta para la defensa del país. ¿Sí? Bueno,
el punto de contención en todo este momento es en esta época de transición al socialismo. De la transición al socialismo, el socialismo propiamente dicho. La cuestión clave es qué rol cumple la ley del valor en este periodo. Si debemos utilizar mecanismos de mercado para avanzar hacia el socialismo o si el uso de mecanismos monetarios mercantiles son contraproducentes en el tránsito al socialismo. En esta dicotomía entre planificación socialista y mecanismos de mercado es que nosotros podemos categorizar, periodizar la historia económica cubana. En el informe central al primer congreso del partido en 1975, Fidel hace un recuento de este periodo que va de 60 a 65. Dice, en los primeros años de iniciada la construcción del socialismo, coexistieron dos sistemas de dirección económica. El financiamiento presupuestario, este fue el que propuso el Che, que trataba de usar al mínimo los mecanismos de mercado, dice, el financiamiento presupuestario, que abarcaba la mayor parte de la industria, y el otro mecanismo era el cálculo económico, que parcialmente se implantó en la agricultura, porque claramente la agricultura seguía siendo un sector privado, o sea, pero de pequeños productores, los campesinos, ¿no? El comercio exterior y una parte menor de la industria. Para hacer la zafra del 61, se hizo obligada a la creación de un fondo centralizado que permitiera el financiamiento de esta actividad. Este fondo constituye el embrión del sistema presupuestario de financiamiento, del sistema de financiamiento presupuestario impulsado por Che, que se aplicó en la industria, el cual constituye un importante esfuerzo por el establecimiento de la planificación centralizada por la elaboración de un sistema de estadística económica y de contabilidad estructurado hasta la base, por la utilización centralizada del escaso personal calificado y de las técnicas modernas de control y administración. Este sistema hacía énfasis en el control de los costos organizándose en empresas consolidadas, las unidades productivas internalizando el control administrativo más estricto sobre ellas. ¿Cuál es el tema con, por ejemplo, con la industria azucarera? El central azucarero es una industria, es cierto que está en el campo, pero es una industria. Y una vez nacionalizado, o sea, la reforma agraria no repartió los centrales azucareros a los campesinos. Los centrales azucareros fueron nacionalizados. Y porque es una industria. Ahí se desarrolló el sistema presupuestario de financiamiento y se trató de planificar la economía usando el mínimo posible el mercado. El mercado se siguió utilizando en la agricultura y en el intercambio entre la agricultura y la industria. Y en algún sector de la industria se usó el cálculo económico soviético. Pero se fue desarrollando esta concepción en el que se apelaba más a la conciencia de los trabajadores y a la administración directa de la economía, tratando de no usar los mecanismos de mercado. Por ejemplo, ¿por qué una empresa, por qué entre empresas que ya son empresas industriales nacionalizadas por el Estado, por qué entre ellas mismas utilizarían mecanismos de mercado si ellas mismas pertenecen al mismo dueño? ¿Por qué no manejarse de forma administrativa sin recurrir a los incentivos económicos? Bien, Che proponía esto: no usar mecanismos monetarios mercantiles en las partes de la industria que ya estaban estatizadas o nacionalizadas. Continúa Fidel sobre este periodo. Dice, sin embargo, el sistema presupuestario de financiamiento indudablemente que resultaba altamente centralizado y que utilizaba de manera muy restringida las palancas económicas, las relaciones mercantiles y el estímulo material. Las propias características de la agricultura y su alta dependencia de factores naturales obligaban a otorgarles a los eslabones inferiores un mayor grado de autonomía. Por ello, aquí lo recomendable, y así se hizo, fue establecer un sistema de cálculo económico con un menor grado de centralización. No obstante, en la agricultura había muy poco aseguramiento de los recursos productivos, se hacían necesarios constantes subsidios por el presupuesto, el control del banco era muy débil y en general en el otorgamiento de los créditos se procedía automáticamente y no existían además fondos de estimulación financiados a partir de los resultados de las actividades económicas de las granjas. Debido a ello, el sistema de cálculo económico funcionó de manera parcial y muy limitada. Incluso en la agricultura, ese sistema de cálculo económico tampoco se implantó en todo su esplendor, como pudo haber sido. Continuando con nuestra periodización de las políticas económicas de la transición socialista cubana, de 65 en adelante, cuando ya el Che no está en Cuba, muchos decían, no, el Che era el que quería impulsar más el socialismo y Fidel no era tan marxista como el Che. Bueno, ocurre que después de que el Che se va de Cuba, que se va al Congo y luego se va a Bolivia, de 65 a 70, Fidel impulsa una nueva política en Cuba que luego, en retrospectiva, en ese primer congreso del partido, que es en el 75,
le va a llamar a esta etapa errores del idealismo económico. Y aquí el Che no, Fidel potencia aún más estas ideas del Che y las distorsiona un poco, eh, tratando de eliminar el mercado de golpe y porrazo. En el 68 sobre todo se va a dar un periodo que se llama de ofensiva revolucionaria, donde se estatizan el comercio minorista, donde se estatizan aquellas personas que venden, qué sé yo, venden frituras en la calle, o en México sería que aquellos que venden tacos en la calle quedan estatizados y ahora el Estado es el que se encarga de hacer esas cosas que son muy pequeñas. O hasta los limpiadores de zapatos pasaron a ser trabajadores del Estado. Fue así, en el 68. Dice Fidel sobre esta etapa. Al principio de la revolución se había discutido algo cuál de los dos sistemas, el financiamiento presupuestado o el cálculo económico, era más adecuado, pero no se profundizó ni tomó una decisión al respecto, coexistiendo durante varios años ambos sistemas mencionados. El hecho es que no existía un sistema único de dirección para toda la economía, y en estas circunstancias tomamos la decisión menos correcta, que fue inventar un nuevo procedimiento. Interpretando idealistamente el marxismo y apartándonos de la práctica consagrada por la experiencia de los demás países socialistas, quisimos establecer nuestros propios métodos. En consecuencia, se estableció una forma de dirección que se apartaba tanto del cálculo económico, que era generalmente el aplicado en los países socialistas, como del sistema de financiamiento presupuestario que había comenzado a ensayarse en Cuba, acompañado de un nuevo sistema de registro económico que fue precedido por la erradicación de las formas mercantiles y la supresión de los cobros y pagos entre las unidades del sector estatal. O sea, ya ahora las empresas estatales ya no se cobraban y se pagaban entre sí, o sea, se manejaban sin presupuesto. A algunos de nosotros nos parecía demasiado capitalista eso de que las empresas estatales comerciaran entre sí en un mercado. No entendíamos bien la necesidad de la permanencia de las relaciones mercantiles entre las empresas del Estado. No entendía por qué las empresas del Estado, claro, tenían relaciones mercantiles entre sí. De facto, fue suprimido el presupuesto estatal. Ya estamos en la época de errores del idealismo económico, quedando sustituido por una asignación de recursos monetarios para el pago de salarios y relaciones de crédito y compraventa con el sector privado. Dentro del Estado desaparecen las relaciones monetarias mercantiles, solamente se usan cuando uno interactúa con los agricultores pequeños, por ejemplo. La supresión de los cobros y pagos tuvo lugar en la práctica a principios del segundo trimestre del 67. El nuevo sistema de registro sustituye el sistema de contabilidad existente a finales del año 67, y a finales del 65 se había disuelto el Ministerio de Hacienda y reestructurado el Banco Nacional. El último presupuesto aprobado fue el de 1937, pero no se controló su ejecución, puesto que a partir del segundo trimestre se dejaron de realizar los cobros y los pagos. Al lado de esto se desarrollan algunas otras tendencias, políticas de gratuidad indebida en algunas cuestiones, el salario se desvincula de la norma, se estimulan horarios a conciencia, y la renuncia al cobro de horas extras. ¿Bien? Bueno, esto promovió que hubiese un exceso de circulantes. Bueno, en la próxima charla entraremos un poco más en esta época que se llama errores del idealismo económico. Pero en retrospectiva, en este informe del partido, decía Fidel, cuando podría parecer que nos estábamos acercando a formas comunistas de producción y distribución, en realidad nos estábamos alejando de los métodos correctos para construir previamente el socialismo. Los métodos aplicados no contribuyeron en nada a la creación de una conciencia económica. Esto es un tema que sigue abierto. El uso de las relaciones monetarias mercantiles en este periodo de tránsito al socialismo. ¿Okay? Nosotros, bueno, luego de ese periodo, como les había enseñado antes en la periodización de la historia económica de Cuba, tenemos esta etapa, el terror del idealismo, donde dejamos de usar las relaciones monetarias mercantiles en la empresa estatal socialista, lo rectificamos. Les cuento de nuevo cómo sería el esquema. Lo rectificamos luego, del 70 al 90, copiando mucho de la Unión Soviética, aunque en el 86 tratamos de darle marcha atrás a muchos mecanismos de mercado. Vamos a ver por qué en otra futura charla, en un proceso que se llama de rectificación de errores y tendencia negativa, porque ya veíamos venir que este camino creaba distorsiones, sobre todo en la Unión Soviética, que no queríamos que se repitieran en Cuba. En esta época empieza en la Unión Soviética la perestroika, la glasnost, y en Cuba nos parecía que muchos mecanismos que estábamos introduciendo al mercado eran detrimentales a la construcción del socialismo. Este proceso se había interrumpido en el 90 con el periodo especial cuando se cayó la Unión Soviética. Del 90 al 2000
introducimos reformas de mercado por necesidad que teníamos para sobrevivir el momento en cuestión en que estamos viviendo. Del 2000 al 2006, en la batalla, en una época que se llama batalla de ideas, se trata de nuevo de recoger, de retirar algunas reformas de mercado que se habían implementado, y del 2006 a la actualidad volvemos a introducir mecanismos de mercado. O sea, la historia de la transición socialista económica cubana puede ser entendida como esta dicotomía entre uso de planificación o uso de mecanismos de mercado. Hay periodos en los que se usan mal los mecanismos de mercado y periodos en los que se usó menos. Y siempre se miró con mucha desconfianza el uso de mecanismos de mercado, por temores a que pueden ser detrimentales a la construcción del socialismo. Eh, bueno, ahora nos encontramos en una última etapa en la que estamos usando mecanismos de mercado y probablemente, o por un discurso que vi de Díaz-Canel en un encuentro de solidaridad con Cuba hace un mes o algo así, había planteado de que van a empezar un nuevo periodo de... Capaz que no acaben con las reformas de mercado que han introducido, pero van a tratar de mitigar algunos efectos indeseados que, según en ese discurso, no detalló mucho cuáles eran, pero que ya se estaban manifestando algunos efectos indeseados de las nuevas reformas de mercado. Cuba nunca ha ido a fondo con las reformas de mercado como China o Vietnam. Si uno ve cómo los chinos y los vietnamitas caracterizan su economía, ellos la llaman una economía de mercado, o sea, ni siquiera la llaman economía socialista, la llaman economía de mercado orientada al socialismo. Cuba llama a su economía como una economía socialista que toma en cuenta el mercado. Nosotros siempre hemos sido mucho más reticentes al uso de mecanismos de mercado, sin embargo los hemos usado y cada vez que vemos la oportunidad de darle marcha atrás a los mecanismos de mercado, lo hemos hecho, pero hemos estado así siempre en un vaivén entre estas dos tendencias. Es un tema abierto para debatir, eh, para aprender sobre la experiencia práctica que ha vivido Cuba y otros países en transición socialista. Y de nuevo, vuelvo a la frase inicial con la que empecé la charla de Fidel, que decir, bueno, uno de los principales errores que cometimos en todo este periodo fue pensar que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Pues. En la Unión Soviética también venían manuales diciéndonos así es como se construye el socialismo, tienes que meter mecanismos de mercado de empresas estatales y al final resulta que allá se cayó el socialismo. No voy a entrar porque se cayó el socialismo en la Unión Soviética. Yo, en el fondo, no creo que se haya caído por el uso de mecanismos de mercado, creo que había otros problemas de base mucho más profundos que no tenían que ver con el uso de mecanismos de mercado. Pero bueno, de nuevo, esta idea de Fidel de que no debemos confiarnos en que sabemos cómo es que se construye el socialismo, porque esto es algo vivo, es un proceso vivo, inédito. En cada país es primera vez que se hacen estas cosas. Cada vez que se toma una política económica en la transición al socialismo, no hay muchos antecedentes con lo cual contrastar lo que estamos haciendo. Es natural que se cometan errores. Y el principal error que se puede cometer es pensar que nosotros sabemos cómo es que esto se hace. Porque esto es nuevo, es novedoso, es abierto. Y debemos estar siempre atentos a aprender de la experiencia y de los resultados que vemos sobre la marcha. La práctica suele ir por delante de la teoría en la transición al socialismo. ¿Okay? Debemos aprender mucho de la experiencia práctica. Más de que creernos que sabemos cómo, si debemos o no usar las relaciones monetarias mercantiles en la transición al socialismo. Bueno, con esta parte termino la charla de hoy. Creo que duró casi una hora y 15 minutos, creo que duró más o menos. Pero no quería extenderla mucho. Si quieren, terminamos aquí y conversamos un poco más y cerramos. ¿Les parece? Déjame mirar el chat. No he visto el chat desde que esto empezó. Bien. Perfecto. Claro, el Che, por ejemplo, el Che veía con malos ojos mecanismos de mercado que se había introducido en la Unión Soviética porque, o sea, en la época de Khrushchev la veía mal porque decía, hay veces que no puedo introducir mecanismos de mercado como en la NEP porque es necesario, porque si no lo haces puedes perecer. Pero la economía soviética cuando Khrushchev introduce la reforma Kosygin estaba creciendo. O sea,
no estaba decreciendo. Lo que habían visto los economistas soviéticos es que la economía soviética crecía, pero que cada vez crecía un poquito menos que el año anterior. O sea, el ritmo de crecimiento, el ritmo de crecimiento estaba decreciendo, pero la economía en sí no estaba decreciendo. Entonces Eche no veía que hubiera una justificación de peso para introducir las reformas de mercado que introdujo Khrushchev y que luego copiaron el resto de países socialistas. Eso lo veía mal. Pero si de verdad había una necesidad imperiosa de introducir mecanismos de mercado, como por ejemplo en Cuba después que se cayó la Unión Soviética, ahí el Che eso él lo veía como algo, como una decisión pragmática, ¿no? Para el Che el problema no es usar mecanismos de mercado, es usar mecanismos de mercado sin una necesidad real del uso de los mismos. Porque en última instancia, como él había dicho, la tendencia debe ser a que desaparezcan poco a poco estos mecanismos de mercado, porque en el socialismo, en última instancia, no hay relaciones monetarias mercantiles. ¿Okay? Queremos abolir el dinero, queremos abolir el trabajo guiado por interés material, que queremos que las empresas estatales dejen de producir en base a un incentivo de ganancia. Por ejemplo, la reforma Kosygin buscaba que las empresas socialistas, o sea, las empresas de la Unión Soviética, eh, se planificaran de acuerdo a aumentar su rentabilidad. De la misma manera que las empresas capitalistas trabajan buscando aumentar su rentabilidad, disminuyendo costos, la reforma Kosygin buscaba que las empresas soviéticas participaran de las ganancias que ellas mismas generaban, en lugar de ir directamente al Estado y que luego se redistribuyera, que los trabajadores y las empresas estatales compitieran un poco entre sí, eh, trataran de aumentar su rentabilidad y su ganancia y que ellas estuvieran involucradas materialmente, que tuvieran un interés material en aumentar la productividad, ¿no? Entonces, bueno, Eche eso le parecía como un retorno al capitalismo. Eh, Ahí capaz que fue un poco extremista Eche, pero bueno, esa fue la idea, esas fueron las ideas que se manejaron en Cuba entre el 60 y el 65, que luego fueron distorsionadas del 65 al 70. Eh, no sé si quieren hacer preguntas sobre lo que hemos estado viendo. Oye, tengo una pregunta rápida. Entonces, o sea, cuando todo se realizó, hasta los limpiabotas y los vestidos de novia, como dices la otra vez, lo que pasó fue que entonces las personas ya no tenían como la motivación de seguir de trabajar o qué fue lo que pasó. Uy, se te escucha muy Oh, raro. O sea, perdona. Pero no, no, sí, entendiste lo se que te, dije. se te escucha, pero se te escucha como con como con un ruido así. Pasa trabajo para escuchar. Si quieres, escríbela en el chat. Ok. Si quieres, escribir la pregunta en el chat. Ya puso la pregunta en el chat. Cuando se nacionalizó, que fue la primera causa de economía decrezca. Supongo que sí. ¿De qué economía estamos hablando? ¿De Cuba o de la Unión Soviética? Estamos hablando de Cuba, ¿no? Claro, bueno, hay que ver una cosa. La economía en Cuba, a ver, la economía decreciera, no diría que decreció, ¿eh? No decreció. En la época esta del 60-65, cuando estaba Che, a ver, hay varios factores que debieron haber hecho que la economía se desplomara y que el país colapsara. Una de las cosas que pasaron, por ejemplo, fue la huida de muchos profesionales. Muchos técnicos abandonaron el país.
Entonces el país se quedó sin directivos de empresas, sin obreros cualificados, sin ingenieros, se quedaron porque se fueron para Estados Unidos. Y entonces tenías, qué sé yo, combatientes o personas o cuadros del movimiento 26 de julio, pero que no tenían una preparación para dirigir una fábrica, por ejemplo. Entonces tienes discusiones así, del Che cuando era ministro de Industria, ponen a alguien enfrente de una fábrica de lápices, entonces ves las actas de las reuniones de estas industrias y entonces le dicen, no, pero yo no sé, yo todavía soy semi-analfabeto, hace un año que me alfabetizaron y digo, pero bueno, yo no quiero que escriba un libro, yo quiero que administres una fábrica. Entonces, mucha gente estaba aprendiendo sobre la marcha cómo administrar fábricas. O sea, no había un personal cualificado ni de fábrica ni para manejar la maquinaria que venía de Estados Unidos en esa época. Esa es una. Otra es el tema del sabotaje económico que había en Cuba. En esa época, más que ahora, bueno, ya no tanto, pero en esa época pasaban aviones estadounidenses que quemaban campos de caña. A cada rato te ponían una bomba en algún central. O empezó también el bloqueo económico a Cuba, empezó en esa época. Bueno, y a cada rato la población tenía que salir de las fábricas y se tenía que movilizar, ya sea para la lucha contra bandidos que ocurrió en el Escambray o para eh, cosas así como Playa de Girón. A cada rato la población se está movilizando. Bueno, la falta de materias primas, la necesidad de recambiar la maquinaria, que ya no tenías piezas de repuesto, que tenías que cambiar todas las máquinas que ahora iban a venir de la Unión Soviética. En esos primeros años la economía debió haberse desplomado. Sin embargo, se mantuvo en muchos sectores, se mantuvo igual a como estaba en el 59 y en algunos hasta creció. O sea, que la economía, mientras el Che fue ministro de Industria, no haya decrecido, es como un milagro. O sea, el tipo, a lo mejor no estás muy de acuerdo con sus métodos, porque te parece que era muy extremista en el tema de no usar mecanismos de mercado, pero logró mantener a flote la economía y en esos años no decreció, no decreció la economía. Eh, en algunos casos, como dije, creció. Incluso en los momentos en los que había amenaza de Estados Unidos y los trabajadores trabajaban menos horas, porque estaban más horas fuera de la fábrica, vestidos de miliciano con las armas en la mano, el Che notaba que la productividad en esos momentos aumentaba. Entonces él veía que la productividad a veces no aumentaba tanto por el tema de incentivo material económico, de que te pago más porque trabajes más, sino por cuestiones subjetivas, de moral, de valores, de que se sentían parte, de que estaban construyendo una sociedad nueva, de que estaban defendiendo a su país. Bueno, ahí él trataba de que hubiese más estímulos morales. Él estaba en contra de todos los estímulos materiales, pero consideraba que los estímulos morales tenían un peso importante en el desarrollo de la construcción socialista, ¿no? Y trataba de que se construyera, además de la industrialización y todo eso, trataba de que se construyera un hombre nuevo, un hombre de la sociedad socialista, que tuviera una moral distinta, que no pensara tanto en términos individuales, sino en términos colectivos, que se sintiera dueño de la fábrica en la que trabajaba. Una cosa es la nacionalización, que es un acto jurídico, y otra cosa es la socialización de los medios de producción. Si ellos no se sienten propietarios de la fábrica estatal en la que están trabajando, entonces esa socialización no es tan real como podría ser, ¿no? Entonces, en esa época no decreció la economía. De 65 a 70, en la época de los errores del idealismo económico, ahí sí decreció un poco porque se dejó de controlar muchos indicadores de la economía. Eh, se realizaron proyectos sin mirar la rentabilidad de los mismos. Em, se hacían cosas muy irracionales desde el punto de vista económico. Ahí sí decreció un poco. Luego del 70 al 90, la economía cubana, una vez que entra el Consejo de Ayuda Mutua Económica y se alinea más con la Unión Soviética de lo que estaba alineada antes, y empiezan los planes quinquenales, en esa época sí crece mucho la economía cubana. Luego, del 90 al 2005 más o menos, que es el periodo especial, tienes una caída. El punto más grave de la caída fue el 93, que, que es donde se toca fondo, y luego empieza una lenta recuperación hasta el 2005 más o menos. 15 años duró
como si fuera una V corta así para abajo y para arriba, duró como 15 años. La caída fue hasta el 94, la caída, y en el 2005 se termina de recuperar. Hubo 15 años perdidos. Y desde el 2006 hasta la fecha ha estado creciendo. Y ahora en estos últimos años, bueno, en la pandemia cayó como casi todos los países, pero luego subió, pero últimamente crece muy poco. Últimamente está creciendo muy poco. Eh, pero no, en los primeros años no decreció. No decreció la economía. De 60 a 65 no. De 65 a 70 sí fue un desastre. Y a ver, ahí, a ver, por ejemplo, ahora mismo dejamos que existan, por ejemplo, restaurantes privados pequeños, particulares, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, eso se está dejando que exista. Y para que el Estado pueda manejar esas cosas, ya uno necesita que, o sea, el Estado es más eficiente manejando industrias que son grandes, que están centralizadas ya de antemano, como un central azucarero, o como las empresas de gas, de electricidad, los alcantarillados, son cosas que en economía a veces se les llama monopolios naturales. Son tipos de sectores económicos en los que, incluso olvidándote del Estado, es más eficiente, si lo va a hacer un privado, es más eficiente que sea un monopolio de por sí. El Che le gustaba eh, la idea de los monopolios capitalistas y trataba de tener lo que en el capitalismo eran monopolios, tenerlos en la economía socialista, pero ya en lugar de ser un monopolio de un privado, que sea un monopolio del Estado. Las cosas que ya están centralizadas, que la maneja una sola empresa capitalista, en lugar de ser una empresa capitalista, que fuera el Estado. En la calle. Bueno, ese tipo de cosas no había mucho sentido que el Estado las nacionalizara. Entonces, en esa época, eso ya ahora en retrospectivo uno lo ve como un error. Pero en esa época se veía como algo necesario hacia el avance del socialismo. Eh, puede ser contraproducente. O sea, ni siquiera la Unión Soviética tenía ese tipo de oficios nacionalizados. Luego, en el 80, del 80 en adelante, empiezan a dejar que, por ejemplo, pueden existir carpinteros por cuenta propia, por ejemplo. Entonces tienes un carpintero ebanista que hace muebles en tu cuadra y él no contrata trabajadores. Es alguien que el Estado le dio su licencia para que arregle muebles y trabaje de esa manera. Pero eso lo dejaron empezar a hacer creo que del 80 para acá, más o menos. Fue una de las primeras rectificaciones que hubo. Eso existía en la Unión Soviética. Gente que ejerce oficios existía en la Unión Soviética. En Cuba, de 68 en adelante, eliminaron eso, ¿no? Y eso no es algo que ayude, digamos, en esta primera etapa a la construcción del socialismo. Es lo que parece indicar la experiencia que hemos tenido. Deberíamos nacionalizar las industrias grandes, donde se concentra la mayor riqueza del país, tratar de tecnificar el campo, de tratar de hacer que los campesinos se asocien en cooperativas y luego en granjas estatales, las granjas estatales que sean más eficientes que las pequeñas parcelas, porque las granjas estatales las puedes fumigar con aviones, puedes eh, abonarlas con fertilizantes químicos, etcétera, y ponerlas a trabajar casi como si fueran una fábrica, pero en lugar de ser una fábrica de la industria de la ciudad, casi como si fuera una fábrica, pero de campo, que estás produciendo verduras, zanahoria, cosas así, papas, en cantidades industriales, de una manera más eficiente de lo que sería un campesino pequeño, ¿no? No, ese debería ser el objetivo. Lograr que esas empresas, esos sectores privados, crezcan, pero haciéndolos a su vez, a medida que van creciendo, ir nacionalizándolo. Entonces, una vez que ya lo tienes grande, centralizado, eficiente, están como listos, ya como que maduró la fruta para poder arrancarle al árbol y hacerla estatal, socialista, ya socializada.
Pero estas cosas así, muy pequeñitas, de pequeña escala, capaz que por ahí no es el camino. ¿Ok? Y que puede ser contraproducente porque si el Estado luego no puede ofrecer esos servicios con la calidad necesaria a la población, eh, vas a tener problemas a la hora de distribuir cosas que son necesarias para la población que puede ver disminuida su calidad material de vida y no está bueno. No está bueno eso porque pierdes el apoyo puedes perder el apoyo de sectores importantes de la población. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Em, bueno, una, una idea frecuente que se repite sobre Cuba es desde fuera es que se utiliza el embargo, las sanciones económicas como una excusa. Lo que más este año el cantante argentino Fito Páez lanzó un documental que está dedicado a, de hecho, criticar la revolución cubana y el gobierno cubano desde entonces, en donde llama a dejar de utilizar el embargo como una excusa. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto realmente el embargo ha afectado la economía cubana? Y una segunda pregunta con respecto a la anterior es, ¿cómo se ve el futuro de Cuba con respecto a las sanciones económicas? Si creen que hay posibilidad de que las sanciones económicas puedan ser levantadas en algún momento o alivianadas o en el fondo esa es la pregunta. El tema del bloqueo, a ver, a pesar de que se repite, lo que pasa es que la gente se cansa de escuchar las mismas explicaciones. Pero las explicaciones se repiten porque la situación no ha cambiado. Entonces, si la situación no ha cambiado, ¿por qué cambiar las explicaciones? Y la explicación es que cuando tiraste un por ciento que no quiere decir nada, porque no se calculan así las cosas, pero algo quieren decir, más del 80% de los problemas económicos que tiene Cuba provienen directamente del bloqueo. O sea, sin el bloqueo, todo sería mucho más fácil. Todo sería mucho más fácil. Y hay costos de bloqueo que son incalculables. Hay costos de bloqueo, hay veces que le ponen al bloqueo números y dice, bueno, el bloqueo le ha costado a Cuba tantos miles de millones de dólares. Pero hay muchos costos de bloqueo que no se pueden calcular. Por ejemplo, y además de las agresiones de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Por ejemplo, eh, Estados Unidos existía y producto de esa guerra bacteriológica se han muerto niños que no se tenían que morir. Bueno, ¿cómo le pones precio a la vida de un niño? Eso no se puede calcular. Estados Unidos introdujo en Cuba plagas para la caña de azúcar. Introdujo en Cuba plagas para las crías de cerdo que tenemos en Cuba. Estados Unidos nos ha obligado a tener un ejército, en su momento fue uno de los ejércitos más numerosos y mejor equipados de América Latina. Eso tiene un costo grandísimo, porque es gente que se podía estar dedicando a actividades económicas productivas y se está dedicando a cosas de defensa del país, que eso no cuesta un peso, pero hace falta hacerlo porque si no, corre peligro la revolución. Mucha gente en Cuba que es inteligente, que está capacitada, que pudiera estar haciendo cosas que contribuyan al desarrollo económico del país, se han dedicado a trabajar en seguridad del Estado. ¿No? A veces que se dice, bueno, Fidel ha sobrevivido 600 y tantos atentados, no me acuerdo si son 400 y tantos o 600 y tantos. Bien, Fidel no sobrevivió a todos esos atentados porque él sea el hombre araña esquivando balas. El mérito de eso le corresponde al Departamento de Seguridad del Estado. Bueno, y ahí tienes mucha gente, muchos recursos que se dedican a la defensa de la revolución. Hay gente que se podría estar dedicando a otras cosas. Y esos son costos que no se pueden calcular porque no sabes cómo hubiesen sido si la situación hubiese sido otra. Bien. Después está la persecución de las transacciones económicas de Cuba. Muchas cosas que Cuba compra tienen que ser en secreto, con operaciones bancarias de terceros, triangulando con bancos de naciones que no se sabe bien cuáles son porque si no las persiguen. Hay veces que llegan barcos con contenedores a Cuba y tenemos que además de comprar además de pagar al contado las cosas que estamos comprando, a veces tenemos que comprar el banco mismo, el barco mismo, porque si no, no atraca, porque es un barco que luego no puede atracar en Estados Unidos. ¿No? Bien, el bloqueo es real,
Y es la principal, la número uno, pero de lejos, es el bloqueo. Eso no quiere decir que no se puedan hacer otras cosas y de hecho se hacen otras cosas. Se hacen otras cosas que ya dependen de nosotros, que no es como el bloqueo, que es algo que no depende de nosotros. Pero no se le puede restar importancia al bloqueo. No se le puede restar importancia. Cuba es una economía bajo asedio. Eso es algo que no se puede decir de China, no se puede decir de Vietnam, solo se puede decir de Corea Democrática. La única economía así tan asediada como que puedes comparar con Cuba ahora mismo es Corea Democrática y Venezuela. Venezuela no está en transición socialista, pero economías en transición socialista tan asediadas como la cubana, solamente Corea Democrática. Entonces, bueno, es cierto que se cometen errores, pues, obviamente que se cometen errores, ningún gobierno es perfecto, ninguna política es ideal, siempre hay efectos no deseados de las políticas que se implementan, pero de nuevo, factor número uno, de lejos el principal, el de mayor peso sigue siendo el bloqueo. Ahora, si hay alguna perspectiva de que se quite el bloqueo, no, no hay ninguna. El bloqueo probablemente vaya a durar más de 100 años, pues como se ve la cosa. Eh, Después de que Trump incrementó las medidas contra Cuba y que ha incluido a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuando asume Biden, Biden continúa esa política y va a terminar su mandato y no hay ninguna eh, nada que nos haga pensar que él vaya a revertir esa política. Biden ha mantenido la política de Trump y no importa quién gane las elecciones de Estados Unidos los próximos 4 años, porque lo que se ve va a ser o Trump o Biden, porque los dos son, ya a este punto no hay mucha diferencia entre los dos. Hay muchas cuestiones, no solo entre la cuestión de Palestina, en la cuestión de Cuba no hay mucha diferencia entre los dos. Mínimo los 4 años siguientes va a seguir habiendo bloqueo y probablemente los cuatro que sigan y los cuatro que sigan. O sea, el bloqueo no tiene fecha de finalización. La mejor alternativa que está encontrando Cuba en este momento es asociarse a los BRICS. Cuba ha aplicado a los BRICS, o sea, para integrar el bloque. Hace falta que el BRICS acabe de desarrollar un circuito paralelo al dólar, donde Cuba pueda comerciar con estos otros países. En un circuito paralelo donde el bloqueo tenga menos peso. También ahora es un estado, o sea, participó en la Unión Económica Euroasiática en una conferencia que hubo en Rusia con países de la ex Unión Soviética de Asia Central y además de Rusia y Bielorrusia de Asia Central y Cuba estuvo ahí en la mesa, se está uniendo a estas organizaciones. Por ahí va el camino de Cuba, ¿no? Potenciar el multipolarismo y, y encontrar circuitos alternativos al dominado por la economía estadounidense. Pero fin del bloqueo así no se ve venir. Bien, muchas gracias compañero. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas o ya damos... ya podemos detener la grabación. Parece ser que no.